Viola Tanner se ajustó las gafas en el puente de la nariz y volvió a las columnas de números de la pantalla del monitor. Fuera de la ventana de la oficina caía una ligera llovizna, típica del Glen Rock otoñal. Sus dedos golpeaban hábilmente las teclas, introduciendo datos en el programa de contabilidad. 12 años de experiencia en Brightside Solutions habían convertido el proceso en algo casi automático. Viola, ¿te acuerdas del informe para River Hill? La voz del jefe de Stella Hammond la sacó de su ensueño. Ya casi está, respondió Viola mirando el reloj. Son las 5 menos cuarto. Lo enviaré antes de que acabe el día. Stella asintió y volvió a su despacho. Viola apreciaba trabajar en un bufete pequeño. No había excesiva burocracia y las relaciones con los compañeros eran casi familiares. Un sueldo estable, un ambiente tranquilo, la posibilidad de trabajar a veces desde casa, todo eso le había parecido ideal para una mujer que valoraba la fiabilidad y la previsibilidad por encima de todo. Viola terminó el informe, lo envió por correo electrónico y empezó a hacer las maletas para volver a casa. En la pared de la oficina colgaba una foto de todo el equipo, tomada el verano pasado en un picnic de la empresa. Viola estaba junto a su marido, Nolan. La mano de él descansaba sobre el hombro de ella, ambos sonrientes. Parecía ser la última foto juntos en la que parecían realmente felices. 15 años de matrimonio. Pensar en ello. Ese sentimiento la había quemado una vez, como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido el cuerpo cuando había visto a Nolan por primera vez en la feria del centro de Glen Rock. Estaba detrás del puesto de productos locales, ayudando a su padre. Viola tenía entonces 23 años, acababa de salir de la universidad y estaba de vuelta en su ciudad natal. Nolan, con su melena oscura y sus ojos marrones, parecía la encarnación de todos sus sueños de niña. Se casaron un año después, y Viola estaba segura de haber encontrado la felicidad. Nolan había heredado de su padre una pequeña tienda de comestibles llamada Tanner e Hijo, a 2 manzanas de la plaza principal de Glen Rock. Era trabajador, cariñoso, y soñaba con ampliar el negocio familiar con el tiempo. Viola suspiró, mirando la vieja fotografía. Algo había cambiado en los 2 últimos años. Algo esquivo se le escapaba como arena entre los dedos. Quizá simplemente se habían quemado, como muchas parejas con una larga historia. Tal vez fuera el hecho de que nunca tuvieron hijos, a pesar de que ambos deseaban una familia. Tras varios años de intentos infructuosos y un aborto espontáneo, era como si hubieran acordado tácitamente no hablar del tema. El trayecto a casa duró 20 minutos. Viola aparcó delante de la casa de 2 plantas con la valla blanca, su nido familiar, comprada hacía 10 años con la ayuda de la hipoteca que por fin habían pagado el año pasado. Un cartel de madera que rezaba Familia Tanner colgaba de la verja. Viola recordaba que Nolan lo había tallado y pintado él mismo cuando se mudaron. La casa estaba tranquila y vacía. Nolan solía volver más tarde. La tienda estaba abierta hasta las 8 de la noche. Viola se quitó el abrigo, encendió la luz del pasillo y entró en la cocina. La nevera estaba casi vacía. Últimamente no tenía ganas ni energía para cocinar. Sacó una lasaña congelada, la metió en el microondas y se sirvió un vaso de vino tinto. Cenando sola, Viola intentó recordar la última vez que Nolan y ella se habían sentado juntos a la mesa y habían hablado de verdad. No sobre facturas o trivialidades domésticas, sino simplemente sobre sueños, planes y sentimientos. Creo que fue el invierno pasado, antes de Navidad. Desde entonces, su comunicación se había vuelto cada vez más formal e infrecuente. El teléfono de Viola vibró. Un mensaje de Kyra, su hermana pequeña. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Kyra siempre había sido la más perspicaz de las dos y probablemente se había dado cuenta de lo que Viola intentaba ocultarse incluso a sí misma. Su matrimonio se estaba resquebrajando. Estoy bien, solo cansada, respondió Viola, sabiendo que su hermana no se creería aquella excusa del deber,
pero no dispuesta a hablar de sus problemas ni siquiera con la persona más cercana. A las 9 de la noche, Viola oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Estaba sentada en el salón con un libro, aunque solo había pasado unas cuantas páginas en la última hora, sumida en sus pensamientos. «Hola». Nolan apareció en la puerta. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos, una especie de nerviosismo que Viola notaba cada vez con más frecuencia. «Hola», dijo ella. «La cena está en la nevera, por si tienes hambre». «Ya he comido». Nolan fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Hoy había sido un día de locos. Los proveedores llegaban tarde, luego estaban los problemas con la caja registradora. Viola asintió, fingiendo escuchar las habituales quejas sobre los problemas laborales. Pero su mirada estaba fija en el teléfono de su marido, que había colocado sobre la mesa de la cocina, con la pantalla bajada. Nolan nunca había hecho algo así. Algo había cambiado hacía unos 6 meses. Había empezado a esconder el teléfono, a salir de la habitación para contestar, a retirarse al baño con el teléfono en la mano. Al principio, Viola lo atribuyó a problemas laborales. Luego se convenció de que era paranoia suya. Pero en el fondo, sabía que Nolan ocultaba algo, y la explicación más obvia le resultaba demasiado dolorosa para aceptarla. El teléfono de Nolan vibró. Lo cogió rápidamente y echó un vistazo a la pantalla. «Tengo que cogerlo», murmuró y salió de la cocina. Viola permaneció sentada, sintiendo una pesadez que se acumulaba en su interior. Oyó la voz apagada de su marido desde el pasillo, las frases cortas que pronunciaba en un evidente esfuerzo por mantener la voz baja. Cuando Nolan regresó, su rostro estaba tenso. «Es Patrick», dijo, refiriéndose a su ayudante en la tienda. «Problemas con la entrega de mañana». Viola asintió, fingiendo creerle. «¿Patrick llama a las 9 de la noche por la entrega de mañana? ¿Y por qué hay que salir de la habitación para hablar de asuntos de trabajo?» «Voy a darme una ducha», dijo Nolan y subió. Viola se quedó sola en el silencio de la cocina. La ventana daba al patio trasero, donde había un viejo manzano. Nolan había dicho una vez que construiría aquí una cabaña para sus hijos, pero con el paso de los años, el árbol era el único testigo de sus planes incumplidos. Últimamente, dormían en habitaciones separadas. Nolan lo atribuía a los ronquidos y al sueño inquieto, pero Viola sentía que era más que eso. La intimidad física había desaparecido casi por completo de su relación. A veces se preguntaba si Nolan se daría cuenta de que ella había desaparecido. Si un día hiciera las maletas y se marchara dejando una nota en la nevera. El agua retumbó en el piso de arriba. Viola se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. La lluvia se intensificó, convirtiendo la calle en un borrón de farolas amarillas y asfalto mojado. Intentó recordar cuándo había notado por primera vez ese vacío entre ellos. Parecía gradual, como un maremoto que erosiona lenta pero inevitablemente la orilla. Nolan bajó media hora más tarde, cuando Viola se disponía a ir a su dormitorio. Tenía el pelo húmedo y olía a gel de ducha mentolado. «Viola, tenemos que hablar», dijo en un tono repentinamente serio. A Viola le dio un vuelco el corazón. Había llegado el momento. Ahora iba a decirle que quería el divorcio, que se había enamorado de otra, que era mejor que se separaran. «He estado pensando mucho en nuestro futuro», continuó Nolan sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. «Sobre la tienda, sobre nosotros». Viola lo miró en silencio, preparándose para lo peor. «Sabes que siempre he querido ampliar el negocio», dijo Nolan despacio, como si pensara cada palabra. «Ampliar la tienda, añadir productos ecológicos, incluso abrir una pequeña cafetería». Viola asintió. Nolan había alimentado esos planes durante años, pero siempre había razones para posponerlos. Una crisis, una reforma en casa, los problemas de salud de sus padres. Ahora es el momento perfecto. Los ojos de Nolan adquirieron un brillo familiar que ella no había visto en mucho tiempo.
He hablado con un agente inmobiliario. Hay un local adecuado en Maple Street, casi el doble de grande que el actual y a muy buen precio. Pero no tenemos tanto dinero, dice Viola con cautela. Puedo conseguir un préstamo, contestó Nolan. He hablado con el tipo del banco y las condiciones son bastante aceptables. Algo en el tono de Nolan hizo recelar a Viola. ¿Y qué haría falta? Nolan respiró hondo. El banco quiere una garantía, algo importante. Viola se puso tensa, empezando a darse cuenta de a dónde quería llegar. Nuestra casa, dijo Nolan, confirmando su presentimiento. Pero había una trampa. Ahora mismo la casa está a nombre de los dos, y sería mejor para el préstamo que estuviera solo a mi nombre. Es más fácil con el papeleo y las condiciones son mejores. Viola sintió un escalofrío. La casa siempre había sido para ella un símbolo de estabilidad, su logro común. Habían estado pagando la hipoteca durante tanto tiempo, y ahora que por fin la casa era toda suya, Nolan quería que ella renunciara a su parte. ¿Quieres que te ceda la casa?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. Es solo una formalidad, se apresuró a explicar Nolan. Sabes que es nuestra casa, no importa a nombre de quién esté registrada, pero es importante para el banco. Viola se quedó mirando a su marido, intentando leer la expresión de su rostro. Había algo de insincero en sus palabras, una falsedad que no lograba descifrar. Tengo que pensármelo, dijo por fin. Claro, asintió Nolan, pero en sus ojos brillaba la impaciencia. Pero no tardes mucho. Las habitaciones así se van rápido. Se levantó y, dándole una torpe palmada en el hombro, salió de la cocina. Un momento después, Viola oyó cerrarse la puerta de su habitación. Se quedó sentada a la mesa, mirando al vacío. Algo no iba bien aquí. Nolan nunca había mostrado tanto interés en ampliar el negocio. La tienda aportaba unos ingresos constantes, aunque pequeños, y Nolan siempre había parecido contento con eso. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué la necesidad de reescribir la casa? Viola sacó el teléfono y abrió los contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Kira. Tal vez debería consultar a su hermana. Pero, ¿qué diría? Parece que mi marido me engaña y ahora quiere que le ceda la casa. Viola imaginó la preocupación y la lástima en los ojos de su hermana y colgó el teléfono. No, tendría que arreglársela sola. La lluvia tamborileaba en el tejado. Viola se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Una parte de ella ya sabía que aquella conversación sobre la rehipoteca era un punto de inflexión en su matrimonio. Decidiera lo que decidiera, nada volvería a ser igual. La mañana recibió a Viola con un fuerte dolor de cabeza y el zumbido silencioso de la casa. Nolan se había marchado temprano. El martes era día de reparto en la tienda. Se tumbó en la cama, mirando al techo y repitiendo en su cabeza la conversación de la noche anterior. ¿Dejarle la casa a su marido? Una parte de ella puso el grito en el cielo ante la evidente trampa, pero otra se aferró a una débil esperanza. ¿Quizá Nolan solo quería hacer crecer el negocio? En 15 años de matrimonio, Viola había aprendido a reprimir las dudas, a buscar excusas, a hacer la vista gorda ante las preguntas incómodas. Se convirtió casi en un reflejo. Suavizar los bordes afilados, no agitar el barco. Cuando estás construyendo una vida con alguien, es más fácil creer en lo mejor que admitir que los cimientos se están desmoronando. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía bajo y gris. En el alféizar había una foto de su boda. Viola con un sencillo vestido blanco y Nolan con un traje azul marino. Ambos sonreían como si el mundo entero se abriera ante ellos. Viola cogió el teléfono. Las 8:30. Había llegado a un acuerdo con Estela para poder trabajar desde casa los martes y los jueves. Hoy era un buen día. Necesitaba tiempo para pensar y tal vez revisar algunas cosas. Envió un mensaje de texto a su jefe confirmando que trabajaría a distancia y bajó a la cocina. Preparando café, Viola reflexionó sobre sus próximos pasos. ¿Aceptar la petición de Nolan?
¿Exigir más información? ¿Rechazarla rotundamente? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Kira. Buenos días, hermanita. La voz de Kira sonaba alegre. ¿Qué tal estás? Ayer contestaste con tanta sequedad que estoy preocupada. Viola suspiró. Kira siempre había sido perspicaz. Es complicado, admitió Viola. Nolan me pidió ayer que pusiera la casa a su nombre, supuestamente para un préstamo comercial. ¿Y le creíste? Kyra sonaba incrédula. No lo sé, respondió Viola con sinceridad. No sé qué creer. Escucha. Kira bajó la voz como si temiera que alguien la oyera. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. Hace 1 o 2 semanas vi a Nolan en el Bluebird. No estaba solo. A Viola se le encogió el corazón. El Bluebird era un pequeño café a las afueras de Glen Rock donde Nolan y ella nunca iban juntos. ¿Con quién estaba?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. No la conozco. Pelirroja, bastante brillante, parecían cercanos. Viola se tapó los ojos. Eso era, la confirmación de lo que sospechaba, pero temía admitir. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Kira tras una pausa. Viola respiró hondo. Aún no lo sé. Tengo que averiguarlo. Después de la conversación con su hermana, Viola se quedó sentada, intentando comprender lo que había oído. Nolan estaba con otra mujer. Eso explicaba muchas cosas: su distanciamiento, su secretismo, sus regresos tardíos. Y ahora la petición de reescribir la casa adquiría un tono totalmente distinto, pero una parte de ella seguía resistiéndose. Quizá Kira tenía sus propias razones para ponerla en contra de su marido. Quizás había malinterpretado algo. Necesitaba pruebas y un plan. Viola encendió el portátil y abrió la carpeta de archivos familiares compartidos. Como contable, estaba acostumbrada a mantener todos los papeles importantes en orden: seguros, extractos de cuentas, declaraciones de impuestos. Nolan nunca se había interesado demasiado por ese aspecto de sus vidas, confiándole a ella la parte financiera. Empezó por la declaración de la renta de los 3 últimos años. A primera vista, todo parecía en orden: ingresos pequeños pero constantes, deducciones, impuestos pagados, pero algo no cuadraba. Viola recordaba que Nolan había mencionado un par de veces grandes pedidos del restaurante local de Heartland, pero las cantidades declaradas eran mucho menores. Abrió el extracto bancario de la cuenta conjunta. En su mayor parte eran servicios públicos, gastos de alimentación y algún que otro gasto de representación. Pero había otra cuenta, la cuenta personal de Nolan, abierta hacía aproximadamente un año. Viola sabía que existía, pero nunca había visto un extracto. La explicación de Nolan era que quería reservar una parte de los ingresos de la tienda para futuras inversiones. Intentó acceder a la banca electrónica con los datos de Nolan, pero la contraseña había sido cambiada. Esto reforzó aún más sus sospechas. Viola se recostó en su silla, contemplando la situación. Si Nolan realmente ocultaba parte de sus ingresos a Hacienda, era un delito grave, y si la estaba engañando con otra mujer y ahora quería cederle la casa, el panorama no pintaba bien. Decidió mirar en el despacho de casa, donde guardaba documentos antiguos. En el cajón más alejado del escritorio, bajo una pila de recortes de periódico, encontró una carpeta etiquetada como Tierra de Hope. Hope era el apellido de soltera de Viola. Abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos amarillentos. Eran los papeles de un terreno que había pertenecido a su padre. Viola recordaba vagamente haber hablado de un terreno, pero su padre había muerto cuando ella solo tenía 15 años y muchos detalles de la historia familiar no estaban claros. Las escrituras mostraban que el solar estaba exactamente donde ahora estaba la casa de ella y Nolan. Viola frunció el ceño, tratando de reconstruir los hechos. Cuando compraron la casa, ella no lo sabía. Al parecer,
Las escrituras del terreno se habían perdido u olvidado tras la muerte de su padre. ¿Las había encontrado Nolan? ¿Por qué no había dicho nada? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de un mensaje entrante. Viola cogió el teléfono y recibió un mensaje de Nolan. ¿Quedamos para comer? Tenemos que hablar de lo que hablamos ayer. Viola respondió que sí y miró el reloj. Aún le quedaban 2 horas antes de la reunión. Revisó rápidamente el resto de los documentos de la carpeta y encontró una carta del ayuntamiento fechada 12 años antes. En ella se decía que, a petición de un tal Brandon Court, el ayuntamiento confirmaba que la propiedad de la calle Willow, antes propiedad de Arthur Hope, pasaba a ser propiedad de la ciudad debido al impago de los impuestos sobre los terrenos. Brandon Court. A Viola le sonaba el nombre, pero no recordaba dónde lo había oído. Hizo copias de todos los documentos que encontró y los guardó en su bolsa de trabajo. A la 1:30, Viola aparcó delante de la pequeña cafetería Morning Dew, donde habían quedado con Nolan. Eligió deliberadamente una mesa en la esquina más alejada, desde donde podía ver la entrada. Nolan apareció 10 minutos después. Parecía tenso pero decidido. Se sentó frente a ella y fue directo al grano. ¿Has pensado en mi petición? Viola le miró con calma. Sigo sin entender por qué la casa tiene que estar solo a tu nombre. Podríamos avalar el préstamo los dos. Nolan negó con la cabeza. Lo he consultado con el banco. Las condiciones serían mucho mejores si la garantía estuviera a nombre de una sola persona. Además, ya sabes que la tienda siempre ha estado a mi nombre. ¿Estás seguro de que podrás devolver el préstamo?, preguntó Viola, observando atentamente su reacción. Que yo recuerde, los ingresos de la tienda no son muy elevados. Los ojos de Nolan brillaron durante una fracción de segundo con algo parecido a la alarma, pero se recuperó rápidamente. Las cosas van mejor de lo que crees, respondió. Tengo clientes fijos, contratos con restaurantes. ¿Con Heartland?, aclaró Viola. Sí, y con otros. Nolan se puso un poco nervioso. Mira, entiendo tus dudas, pero esta es nuestra oportunidad. Siempre he soñado con ampliar el negocio, ya lo sabes. Viola miró a su marido, con el que había vivido 15 años, y vio ante ella casi a un extraño. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta? Aceptaré con una condición, dijo por fin. Quiero ver un plan de negocios, uno detallado. Ingresos, gastos, plazo de amortización. Estaba claro que Nolan no se esperaba semejante exigencia. ¿Por qué? Nunca te han interesado los detalles de la tienda. Ahora sí, replicó Viola con firmeza. Si me pides que dé un paso tan serio, necesito saber que merece la pena correr el riesgo. Nolan aceptó a regañadientes y prometió tener los documentos listos para esta noche. Se separaron y Viola regresó a casa con el corazón encogido. No le cabía duda de que el plan de negocio que le mostraría Nolan estaría redactado y adornado a toda prisa. Pero necesitaba tiempo para decidir cómo proceder. En casa, lo primero que hizo fue comprobar el teléfono de Nolan, que había dejado en el cargador del dormitorio. Para su sorpresa, no estaba cerrado con llave. Al parecer, Nolan se había olvidado de hacerlo con las prisas. Viola miró rápidamente la lista de llamadas y mensajes recientes. El nombre Sybil aparecía varias veces en la lista de llamadas. Sybil Court, como en esas escrituras. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Abrió la correspondencia y hojeó los mensajes. Había muchos, y el contenido no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación. Te echo de menos. No veo la hora de que estemos juntos. ¿Sospecha algo? El último mensaje de Sybil fue enviado esta mañana. ¿Cómo va el progreso con la casa? ¿Ha aceptado? Viola sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Era incluso peor de lo que había pensado. No solo traición, una conspiración. Lo habían planeado juntos. Obligarla a renunciar a la casa y luego... ¿Qué? ¿Echarla a la calle? ¿Vender la casa y huir con el dinero?
Hizo unas cuantas capturas de pantalla de la correspondencia y las envió a su correo electrónico. Después devolvió el teléfono a su sitio. Viola volvió al ordenador y empezó a buscar información sobre Civil Court. En las redes sociales apenas encontró nada. Unas cuantas fotos de una mujer pelirroja de unos 30 años que trabajaba como recepcionista en el Pulse Fitness Center. En una de las fotos aparecía con un hombre mayor, a juzgar por el pie de foto, su padre, Brandon Court. Aquí está. Brandon Court es el mismo hombre que pidió información sobre las tierras de Arthur Hope, el padre de la amante de Nolan. Viola se reclinó en su silla, intentando dar sentido a la información que había recibido. La parcela en la que se encontraba su casa había pertenecido a su padre. Después, por alguna razón, había pasado a manos de la ciudad. Y ahora el padre de la amante de su marido estaba interesado en él. Son muchas coincidencias. Aquella tarde, Nolan llegó a casa con una carpeta de documentos, el prometido plan de negocio. Viola le echó un vistazo rápido, fingiendo escrutar las cifras. Como esperaba, el plan estaba escrito con prisas, las cifras parecían exageradas y los riesgos subestimados. Pero asintió con la cabeza e hizo preguntas, aparentando interés. «Tiene buena pinta», dijo por fin. «¿Cuándo piensas solicitar el préstamo?» «Cuanto antes, mejor», respondió Nolan, sin ocultar su alivio porque ella parecía estar de acuerdo. «Ya he quedado con un notario para mañana, para formalizar el traspaso de la casa». «¿Tan pronto?» Viola fingió sorpresa. «La propiedad de Maple Street puede desaparecer en cualquier momento», explicó Nolan. «Tenemos que actuar con rapidez». Viola asintió. «De acuerdo, estoy de acuerdo». Nolan sonrió, y por un momento se pareció al hombre del que una vez se había enamorado, pero ahora Viola podía ver la falsedad de aquella sonrisa. «Gracias», dijo él. «No te arrepentirás». «No», pensó Viola, «no me arrepentiré, pero puede que sí». Cuando Nolan subió a ducharse, Viola revisó rápidamente los papeles que se había dejado. Entre ellos estaba la escritura de traspaso de propiedad, ya preparada para su firma. Examinó cada cláusula, prestando atención a la letra pequeña y a la redacción. El contrato era estándar, pero había un detalle que le llamó la atención. Se refería a un terreno en Willow Street, número catastral 682 fracción 4, anteriormente propiedad del municipio de Glen Rock, el mismo terreno que había pertenecido a su padre. Viola hizo copias de todos los documentos y los escondió en un lugar seguro. Mañana iba a tomar la decisión más importante de su vida. La mañana siguiente era inusualmente soleada para el otoño de Glen Rock. Viola se levantó temprano y miró por la ventana durante largo rato, reuniendo sus pensamientos. El plan tomó forma definitiva. Llamó a Estela y se tomó el día libre, alegando asuntos familiares importantes. Luego marcó el número de Kira. «Necesito tu ayuda», le dijo a su hermana. «Y sé quién es Civil Court». La cita con el notario estaba prevista para las 2 de la tarde. Viola condujo hasta allí con Nolan, que se pasó todo el trayecto hablando de sus planes para ampliar la tienda. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. En la notaría les recibió un hombre mayor con cara de buena persona. Les explicó brevemente el procedimiento y les pidió que mostraran sus documentos. Viola sacó su pasaporte y las escrituras originales de la casa. Mientras el notario preparaba los papeles, Nolan consultó varias veces su teléfono. Viola supuso que estaba enviando mensajes de texto a Civil, poniéndola al corriente de cómo iban las cosas. Por fin, todo estaba listo. El notario le puso delante la escritura de transmisión de propiedad. «Por favor, lea atentamente el documento antes de firmarlo», le dijo. Viola leyó cada línea lentamente, sintiendo la mirada impaciente de Nolan sobre ella. Cuando llegó a la última página, respiró hondo y firmó. Ahora la casa pertenecía a Nolan Tanner. Al salir de la notaría, Nolan no pudo ocultar su satisfacción. «Gracias»,
dijo, abrazando a Viola con torpeza. Agradezco tu confianza. Viola asintió, pensando en las copias de los documentos escondidas en su bolso, sobre las capturas de pantalla de la correspondencia con Sybil, en los viejos papeles del terreno, y en lo que iba a hacer con esa información. Tengo que pasar por la oficina, dijo Nolan. Te veré en casa esta noche. Viola lo vio marcharse y supo que su matrimonio había terminado. Viola volvió a casa después de la reunión con el notario y subió directamente al dormitorio. Quería ordenar sus pensamientos antes del inevitable desenlace. Sabía que Nolan llegaría tarde. Necesitaba celebrar su pequeña victoria con Sybil antes de hacer su siguiente movimiento. Sentándose en el borde de la cama, Viola recorrió la habitación con la mirada. 15 años viviendo entre estas paredes. Recordó la primera vez que ella y Nolan entraron en la casa, vacía, con olor a pintura fresca y llena de posibilidades. Cómo habían elegido los muebles, cómo habían discutido sobre el color de las cortinas, cómo habían planeado el futuro. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Viola cogió el marco y se quedó mirando las dos caras sonrientes durante un buen rato. 15 años atrás, estaba segura de que había sido para siempre. ¡Qué ingenua! Respiró hondo, guardó la fotografía y se acercó a la ventana. El día se acercaba al atardecer y las nubes se teñían de rosa. En algún lugar de su mente, Viola esperaba estar equivocada, que Nolan no estuviera planeando echarla de su propia casa, que todo se tratara de una serie de malentendidos que pudieran arreglarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kira. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Viola no tuvo tiempo de contestar. La puerta principal se cerró de golpe y oyó los pasos de Nolan en las escaleras. Subía rápido, decidido. La puerta del dormitorio se abrió sin llamar. Nolan estaba en el umbral y Viola supo de inmediato que aquel hombre ya no fingía. No había calidez ni duda en sus ojos, solo fría determinación. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Viola asintió, intentando mantener la calma. «Te escucho». Nolan entró en la habitación y se detuvo frente a ella, manteniendo las distancias. «Creo que ya puedes adivinar que nuestro matrimonio está agotado», empezó. «Ambos somos infelices desde hace mucho tiempo. No tiene sentido seguir con este juego». Viola lo miró en silencio, notando el cambio en sus ademanes, en su voz, incluso en su postura. Era como si se hubiera quitado la máscara, revelando su verdadero rostro. «He conocido a otra mujer», continuó Nolan. «Ella me hace sentir vivo. Nos amamos y queremos estar juntos». «Sybil Court», dijo Viola. Nolan se paralizó un instante, pero se recuperó rápidamente. «Sí, Sybil. No voy a poner excusas ni a disculparme. Son cosas que pasan». «Son cosas que pasan», repitió Viola. «¿Por eso me hiciste cederte la casa? ¿Para echarme y traer aquí a tu amante?» El rostro de Nolan se endureció. «No te obligué. Accediste voluntariamente. Y sí, no le veo sentido a que sigamos viviendo bajo el mismo techo. Ahora la casa es mía y quiero que te vayas, lo antes posible». Viola sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la contuvo. No era momento para emociones. Tenía que seguir desempeñando su papel. «¿Qué tan pronto?», preguntó. «Esta noche», respondió Nolan sin vacilar. «Sybil se mudará esta noche. Preferiría que no se conocieran». Viola sonrió descontenta. 15 años de matrimonio y me das unas horas para hacer las maletas y desaparecer. Puedes llevarte tu ropa y tus efectos personales, dijo Nolan como si le estuviera haciendo un favor. Todo lo demás se quedará aquí. Los muebles que elegimos juntos, los cuadros que compré, los utensilios de cocina, la casa y todo lo que hay en ella es mío ahora, dijo Nolan. No tenemos un acuerdo prenupcial y la casa está a mi nombre. Está legalmente limpia. Viola miró al hombre con el que había vivido media vida y no lo reconoció. Era como si un extraño hubiera estado con ella todo este tiempo, llevando la máscara de un marido cariñoso. «Siempre supe que eras débil»,
continuó Nolan, interpretando su silencio como una derrota. Siempre cediendo, siempre evitando el conflicto. Es cómodo, pero aburrido. Sybil es diferente, tiene fuego, pasión. Me hace sentir como un hombre. Viola se levantó de la cama y fue al armario. «Haré la maleta», dijo con calma. «Dame 2 horas». Nolan asintió, claramente satisfecho de que todo marchara según su plan. «Estaré abajo. Cuando termines, deja las llaves en la mesa del pasillo». Salió de la habitación sin cerrar la puerta tras de sí. Viola le oyó bajar las escaleras y luego el sonido del televisor procedente del salón. Puso el canal de deportes, como si el desahucio de su mujer fuera un asunto rutinario que no mereciera mucha atención. Viola sacó 2 grandes maletas del armario y empezó a doblar la ropa metódicamente. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo actuara al margen de su conciencia. Dobló blusas, pantalones, vestidos, cosas que guardaban el recuerdo de distintas épocas de su vida. Este era el vestido que había llevado en su 10º aniversario. Este es el traje que llevó al funeral de la madre de Nolan. Esta es la camisa que se compró durante sus únicas vacaciones juntos en Europa. Cuando terminó con la ropa, Viola pasó a sus objetos personales: libros, álbumes de fotos, algunas joyas y cosméticos. Actuó con rapidez y eficacia, intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo. Ya habría tiempo para reflexionar más tarde. Después de empaquetar todo lo que necesitaba, Viola se sentó en el borde de la cama y marcó el número de Kyra. «Es tal y como pensaba», dijo en voz baja cuando su hermana contestó. «Me está echando. Hoy mismo». «Ese cabrón». La voz de Kyra estaba llena de rabia. «Voy ahora mismo». «No», la detuvo Viola. «Iré yo misma. No quiero montar una escena». «¿Estás segura?», preguntó Kyra vacilante. «Sí. Ya he hecho las maletas. Estaré en tu casa dentro de 1 hora». Cuando terminaron de hablar, Viola echó un último vistazo a su alrededor. 15 años de vida metidos en 2 maletas. Era a la vez triste y extrañamente liberador. Bajó las escaleras arrastrando las maletas. Nolan estaba sentado en el salón viendo la televisión. Apenas la miraba. «Ya he terminado», dijo Viola. Nolan asintió y siguió viendo el partido, sin palabras de arrepentimiento, sin agradecimientos por los años juntos. «Las llaves están sobre la mesa», añadió. «De acuerdo», dijo él con indiferencia. Viola se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. «¿Sabes?», dijo, «siempre pensé que nuestro matrimonio era real, que, a pesar de todas las dificultades, nos queríamos. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada, y eso es probablemente lo más doloroso de todo». Nolan se apartó por fin del televisor y la miró con irritación. «No seas dramática. Acabamos de superar esa relación. Suele ocurrir». «Sí, pasa», asintió Viola. «Pero normalmente la gente rompe respetándose. No traicionan ni engañan». «No quiero seguir con esta conversación», dijo Nolan. «Siempre has estado demasiado apegado a las cosas sentimentales. La vida no es un cuento de hadas, Viola». «No, no lo es», se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Una vez fuera, Viola respiró hondo. El aire del atardecer era fresco y agradable. Cargó las maletas en el maletero del coche y se puso al volante. Una última mirada a la casa que ya no era su hogar. La silueta de Nolan se veía en la ventana del salón, todavía viendo la televisión. Viola arrancó el motor y se alejó lentamente. Por el retrovisor vio un deportivo rojo que se detenía delante de la casa. Sybil no esperó a que Viola se alejara. El trayecto hasta la casa de Kyra duró unos 20 minutos. Su hermana vivía en una pequeña casita a las afueras de Glenrock, donde criaba a su hijo Liam, de 8 años. Kyra se había divorciado hacía 3 años y, a diferencia de Viola, no había evitado el conflicto. Había luchado por sus derechos y había conseguido que su ex marido le pagara una pensión alimenticia decente. Kyra esperaba en el porche con los brazos cruzados sobre el pecho.
Cuando vio llegar el coche de su hermana, corrió a su encuentro. «Dios, Viola», abrazó a su hermana con fuerza en cuanto salió del coche. «Estoy tan enfadada que podría ir hasta allí y arrancarle los ojos». «No tienes por qué hacerlo», sonrió Viola débilmente. «No se merece ese tipo de emoción». Los dos llevaron las maletas a la casa. Liam salió a su encuentro, somnoliento y despeinado. «¿Viene la tía Viola a vivir con nosotros?», preguntó, frunciendo la nariz. «Por un tiempo, sí», respondió Kyra, alborotando el cabello de su hijo. «¿Te gusta, verdad?». Liam asintió enérgicamente y rodeó la cintura de Viola con el brazo. «Te enseñaré mi nuevo constructor», dijo. «Lo haré». Viola acarició la cabeza de su sobrino. «Pero ahora no. Necesito descansar un rato». Kira llevó a su hijo de vuelta a la guardería y luego regresó junto a su hermana, que estaba sentada en el sofá del salón, con la mirada perdida en el espacio que tenía delante. «¿Quieres vino?», le ofreció Kira. «¿O algo más fuerte?». «Té», respondió Viola. «Necesito despejarme». Kira asintió y fue a la cocina. Volvió con 2 tazas de té caliente y un paquete de galletas. «Cuéntame», dijo sentándose junto a su hermana. Viola empezó a hablar. Contó cómo había cambiado Nolan después de firmar los papeles, cómo le había informado fríamente de su infidelidad y le había exigido que abandonara la casa inmediatamente. Ni siquiera había intentado mostrar arrepentimiento o gratitud por los años que habían pasado juntos. «Y esa mujer, Sybil, llegó antes de que pudiera irme», terminó Viola. «Ni siquiera se molestaron en mantener una apariencia de decoro». «Bastardos», los regañó Kira. «Las dos. Lo planearon todo a tus espaldas y luego te tiraron como si fueras un trasto». Viola asintió, mirando fijamente la taza de té que se había enfriado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo tras una pausa. «Casi no siento dolor, solo fatiga y alivio. Es como si hubiera estado llevando una pesada carga todo este tiempo y ahora por fin puedo soltarla». Kira miró a su hermana con atención. «Siempre has sido más fuerte de lo que la gente a tu alrededor creía y de lo que tú creías ser». «Tal vez», se encogió de hombros Viola. «Pero ahora mismo solo quiero pararlo todo». «¿Detenerlo?», preguntó Kira con preocupación. «¿Qué quieres decir?». «No te preocupes, no es nada dramático», sonrió Viola débilmente. «Lo que quiero decir es que ya no quiero ser una víctima. No quiero que Nolan y esa mujer disfruten de mi casa mientras yo sufro». Kyra se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Tienes algún plan?». «Tal vez». Viola dejó la taza a un lado. «¿Recuerdas a Adrian Phelps? Trabajó con nosotros en Brightside hace unos años y luego se fue a un bufete de abogados». «Vagamente», asintió Kira. «¿El tipo alto con gafas?». «Sí, ese mismo. Seguimos en contacto. Voy a reunirme con él mañana por la mañana». «¿Crees que puedes desafiar el traspaso de la casa?», preguntó Kyra dubitativa. «Pero firmaste los papeles voluntariamente». «No se trata solo de la casa», replicó Viola. «He encontrado algo interesante, las escrituras de un terreno que perteneció a nuestro padre. Y, sorprendentemente, es la misma parcela en la que se alza nuestra casa». Los ojos de Kyra se abrieron de par en par. «Espera, ¿quieres decir...?» «Aún no sé lo que eso significa», la interrumpió Viola. «Pero Brandon Court, el padre de Sybil, pidió información sobre esta propiedad hace 12 años. Son muchas coincidencias, ¿no crees?». «Malditamente extraño», asintió Kyra. «Pero, ¿cómo puede ayudarte a recuperar la casa?». «No lo sé», respondió Viola con sinceridad. «Pero Adrian es un buen abogado. Si hay un resquicio legal, lo encontrará». Kira meneó la cabeza pensativa. «¿Y los delitos fiscales? Dijiste que Nolan ocultaba parte de sus ingresos». «Esa es mi otra carta», asintió Viola. «Hice copias de todos los documentos sospechosos. Si Adrian no encuentra la forma de recuperar la casa por la vía judicial, presentaré una denuncia anónima en Hacienda». «¿De verdad vas a hacer eso?», preguntó Kira con cierta sorpresa.
podría acarrearle graves problemas a Nolan. Me echó de mi propia casa, replicó Viola por primera vez con voz de acero. La casa que había ayudado a pagar durante 15 años. Sí, voy a hacerlo. Kira sonrió y apretó la mano de su hermana. Siempre supe que tenías un núcleo dentro, solo que rara vez la mostrabas. Viola le devolvió la sonrisa cansada. No quiero venganza por venganza, solo quiero justicia. Y la tendrás, le aseguró Kira. Mientras tanto, descansa un poco. La habitación de invitados está lista y he puesto sábanas limpias. Viola se levantó y abrazó a su hermana. Gracias, por todo. De nada, tonta, le devolvió el abrazo Kira. Somos una familia de verdad, no la que tenías con ese traidor. Viola subió a la habitación de invitados y empezó a deshacer las maletas. La habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al jardín. En la pared colgaba una foto de bebé, Kira y ella, ambas con coletas, sonriendo a la cámara. Una época feliz y despreocupada. Viola se tendió la ropa y sacó el portátil y una carpeta con documentos. Empezó a revisar el material y a tomar notas para la reunión de mañana con Adrian. Un plan se estaba formando lentamente en su cabeza. No solo una reacción a la traición, sino una secuencia clara de acciones que la ayudarían a hacer justicia. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Un número desconocido. Viola dudó, pero decidió contestar. ¿Diga? ¿Viola? Una voz de mujer, desconocida pero con un toque de suficiencia. Soy Sybil, Sybil Court. Viola sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo has conseguido mi número? Lo encontré en el teléfono de Nolan, dijo Sybil con indiferencia. Mira, solo quería decirte que no es nada personal. El amor va y viene. ¿Y por eso me llamas la misma noche que me vi obligada a abandonar mi casa? Preguntó Viola con frialdad. Solo quería ver si te habías dejado una lista de cosas que hacer en casa. Ya sabes, cuándo regar las plantas, los detalles del sistema de calefacción, cosas así. Viola no podía creer lo arrogante que era esa mujer. Creo que Nolan puede decirte todo lo que necesitas saber. Quiero decir, ha vivido en esta casa durante 15 años. Bueno, los hombres no están muy atentos a esos detalles, rió Sybil. Además, voy a cambiar muchas cosas de la casa. Estas viejas cortinas, por ejemplo, son horribles, y los muebles no son de mi gusto. Viola aferró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba llena de indignación, pero no la dejó salir. Haz lo que quieras, dijo con voz llana. Esta ya no es mi casa. Exactamente, confirmó Sybil con indisimulada satisfacción. Ahora es nuestra casa, mía y de Nolan. Enhorabuena, dijo Viola con frialdad. Espero que seáis felices. Lo seremos, dijo Sybil con seguridad. Nolan dice que nunca ha sido tan feliz como conmigo. Me alegro por ti, dijo Viola. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Terminó la llamada sin esperar respuesta y dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. Por dentro le hervían la rabia y la humillación. Aquella mujer no solo había ocupado su lugar, sino que había llamado expresamente para echar sal en la herida, para demostrar su superioridad. Pero en lugar de quebrarla, la llamada reforzó su determinación. Abrió su navegador y empezó a buscar información sobre delitos fiscales y las posibles consecuencias para los infractores. Luego pasó a la legislación sobre bienes inmuebles y terrenos. A medianoche ya tenía listo un plan de acción detallado. Mañana se reuniría con Adrián y luego enviaría una denuncia anónima a Hacienda. 3 días. Ese era el tiempo que calculaba que tardaría la rueda de la justicia en ponerse en marcha. Viola cerró el portátil y se recostó en la almohada. Por primera vez en muchos días, no se sentía una víctima, sino una persona que controlaba la situación. Aquel pensamiento le produjo una extraña calma y pronto cayó en un profundo sueño sin sueños. La mañana del primer día después de ser desterrada de su propia casa,
Viola se encontró con el corazón apesadumbrado pero la cabeza despejada. El desayuno en casa de Kyra era ruidoso. Liam, de 8 años, iba corriendo a la escuela, derramando la leche y olvidándose de meter en la maleta los libros de texto. Este ajetreo ordinario era extrañamente tranquilizador. Me recordaba que la vida continúa, pase lo que pase. ¿Estás seguro de que puedes arreglártela solo?, preguntó Kyra mientras recogía a su hijo. Puedo salir del trabajo e ir contigo al despacho del abogado. Viola negó con la cabeza. Tengo que hacerlo sola. Además, no puedes seguir faltando al trabajo por mi culpa. Kyra trabajaba como coordinadora en el centro comunitario de Glen Rock. No era el puesto mejor pagado, pero le encantaba su trabajo y lo valoraba. Llámame después de la reunión, insistió Kyra despidiéndose de su hermana con un abrazo. Viola asintió y acompañó a su hermana y a su sobrino hasta la puerta. Una vez sola, abrió el portátil y volvió a repasar los documentos, preparándose para la reunión con Adrian Phelps. La oficina del bufete Mitchell & Partners estaba situada en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito comercial de Glen Rock. Viola aparcó en el aparcamiento y se quedó quieta un momento, reflexionando. No estaba segura de que su plan fuera a funcionar, pero tenía que intentarlo. Adrián se reunió con ella en la pequeña sala de reuniones. No había cambiado mucho desde que trabajaban juntos. Las mismas gafas de montura fina, la barba cuidada y la mirada atenta. Solo las primeras canas de su pelo le daban un aspecto aún más sólido. Viola, le estrechó la mano. Me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables. Ella sonrió brevemente, apreciando su tacto. En la conversación telefónica se había limitado a exponer brevemente la situación, sin entrar en detalles. Gracias por aceptar quedar con tan poca antelación. Siempre hay tiempo para los viejos amigos. Adrián le indicó con un gesto que se sentara. Cuéntamelo todo con detalle. Viola respiró hondo y comenzó su relato. Habló de los 15 años de matrimonio, del alejamiento gradual, de las sospechas de infidelidad que se habían confirmado de la forma más dolorosa, de cómo Nolan la había convencido para poner la casa a su nombre y luego la había echado el mismo día para traer a su amante. Adrian escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero había simpatía en sus ojos. «Es una situación difícil», dijo cuando Viola hubo terminado. «Y por desgracia, desde el punto de vista legal, si la casa está ahora a nombre de tu marido y no hay acuerdo prenupcial, sus acciones, aunque inmorales, son legales». Viola asintió, esperando aquellas palabras. «Lo comprendo, pero hay algo más». Sacó una carpeta de documentos del bolso y la puso sobre la mesa. «Encontré estos papeles en el archivo de nuestra casa. Son las escrituras de un terreno que perteneció a mi padre, Arthur Hope. Y, por increíble que parezca, esta parcela es la misma en la que se levanta nuestra casa». Adrian enarcó las cejas y cogió los documentos. Los estudió detenidamente, hojeándolos página por página. «Interesante», murmuró. Según estos papeles, la propiedad fue expropiada por el ayuntamiento por impago de impuestos. Pero hay incoherencias. ¿Cuáles son? Viola dio un paso adelante. En primer lugar, las fechas no coinciden. Mire, señaló las escrituras. Aquí dice que la parcela pasó a la ciudad en 2007, pero la notificación de endeudamiento está fechada en 2010. ¿Cómo pudo la ciudad obtener el título antes de que se registrara oficialmente la deuda? Viola asintió, sintiendo una chispa de esperanza en su interior. En segundo lugar, continuó Adrian, aquí hay una consulta de un tal Brandon Court sobre la situación del solar. Tiene fecha de 2011, pero el sello del ayuntamiento es de 2010. Eso es imposible. Brandon Court es el padre de Sybil, la mujer con la que mi marido... Viola no pudo terminar la frase. Ya veo, asintió Adrian. Y eso hace que la situación sea aún más sospechosa. Puede haber habido falsificación o mala praxis.
¿Crees que falsificaron los papeles a propósito para conseguir la parcela?, preguntó Viola. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, respondió Adrián con cautela. Pero me gustaría estudiar estos documentos con más detenimiento y comprobar la información de los archivos municipales. ¿Qué significa para mí? ¿Para mi casa? Adrián se frotó la barbilla pensativo. Si podemos demostrar que la cesión del terreno a la ciudad fue ilegal, todas las transacciones posteriores sobre ese terreno, incluida la compra de la casa por usted y su marido, podrían quedar invalidadas. En ese caso, la casa pertenecería técnicamente a los herederos de Arthur Hope. Es decir, Kira y yo, aclaró Viola. Exacto, asintió Adrián. Pero no es un proceso fácil. Hará falta tiempo, hará falta pericia, hará falta un tribunal. Viola asintió con firmeza. Estoy dispuesta a hacerlo. Tengo los medios para pagar tus servicios. Antes de empezar, debo advertirte, dijo Adrián con seriedad. Aunque ganemos el caso, eso no significa que automáticamente te quedes con la casa como única propiedad. Lo más probable es que el tribunal reconozca los derechos de ambas partes y ordene una indemnización, pero es mejor que nada. Entiendo, asintió Viola. Lo principal es que se haga justicia. Bien. Adrián reunió los documentos. Empezaré a trabajar inmediatamente. Haré copias de los papeles y presentaré una solicitud en los archivos municipales. Si todo va bien, dentro de unos días podremos presentar una petición ante el tribunal. Viola sintió que la pesadez de su corazón se disipaba un poco. Tenía un rayo de esperanza. Gracias, Adrián. No sé cómo darte las gracias. Todavía no, sonrió débilmente. Me lo agradecerás cuando ganemos el caso. Al salir del despacho del abogado, Viola sintió una oleada de energía. Había dado el primer paso. Ahora tenía que dar el segundo. Se dirigió a la cafetería más cercana, se sentó en una mesa en un rincón y sacó su portátil. Abrió un navegador anónimo y redactó una declaración detallada para Hacienda, señalando todas las incoherencias en las declaraciones de Nolan sobre la tienda, adjuntando capturas de pantalla de extractos bancarios y otras pruebas. Tras enviar la declaración, cerró el portátil y respiró hondo. La rueda se había puesto en marcha. El segundo día transcurrió con expectación. Viola llamó a Estela y se tomó una semana de permiso, alegando motivos familiares. Stella no hizo demasiadas preguntas, cosa que Viola agradeció. Pasó la mayor parte del día ayudando a Kira en la casa y jugando con Liam, tratando de distraerse de sus ansiosos pensamientos. Por la noche, Adrián llamó. «Tengo noticias interesantes», dijo. «He comprobado la información en los archivos municipales. Efectivamente, hay un registro de la cesión del solar a la ciudad, pero no está fechado en 2007, sino en 2013. Eso es después de que Nolan y tú comprarais la casa». «¿Cómo es posible?», se preguntó Viola. «Significa que alguien falsificó los documentos que encontraste», respondió Adrián. «Tal vez para ocultar el verdadero origen de la trama o para manipular la situación. Sigo investigando». Viola le dio las gracias y se quedó sentada largo rato, pensando en lo que había oído. La situación era cada vez más confusa, pero una cosa estaba clara. Nolan y la familia Cort estaban relacionados de algún modo con aquel solar. Al tercer día, Viola decidió pasar por delante de su antigua casa. Sabía que no era la mejor idea, pero no pudo resistir la tentación de ver qué pasaba. Aparcó en una calle cercana y pasó despacio por delante de un edificio de 2 plantas que le resultaba familiar. Un camión de una empresa de reformas estaba aparcado fuera del edificio, con trabajadores sacando bolsas de escombros. La cabeza pelirroja de Sybil asomó por la ventana del segundo piso. Parecía estar supervisando activamente el proceso. Viola sintió una punzada de dolor. Esta casa había sido su fortaleza, su lugar seguro, y ahora unos extraños estaban tirando y remodelando lo que ella había pasado años creando. Estaba a punto de marcharse cuando vio que Nolan salía de la casa. Parecía tenso,
hablando por teléfono. Viola se escondió detrás de un árbol. No quería que la vieran. Sí, lo tengo, dijo Nolan al teléfono. Enviaré el dinero hoy mismo. Solo necesito un poco de tiempo para organizarlo todo. Terminó la conversación y pateó irritado un guijarro del camino. En ese momento Sybil salió de casa. ¿Quién ha llamado?, preguntó. Los proveedores, respondió Nolan. Tienen una factura que pagar. ¿Otra vez? Sybil parecía disgustada. Acabamos de pagarles ayer. Son otros proveedores, soltó Nolan. No te preocupes, lo solucionaré. Eso espero. Sybil cruzó los brazos sobre el pecho. Porque ya he encargado muebles nuevos para el salón, y tenemos que pagarlos antes de que acabe la semana. Nolan suspiró. Quizá deberíamos ir un poco más despacio con las reformas. Ya nos hemos gastado casi todos nuestros ahorros. ¿Estás de broma? Sybil estaba indignada. No voy a vivir con estos muebles anticuados y estas cortinas de mal gusto. Acordamos que le daríamos un cambio de imagen al lugar. Lo sé, pero... Nada de peros, le cortó Sybil. Me prometiste un nuevo hogar, no la casa de tu exmujer, sino la nuestra. Nolan asintió obedientemente. De acuerdo, encontraré el dinero. Viola observó la escena con sentimientos encontrados. Estaba claro que Sybil tenía sometido a Nolan y él, acostumbrado a mandar en su matrimonio, se sometía ahora a la voluntad de otra persona. No dejaba de ser irónico. Se marchó en silencio, sin querer arriesgarse a que la vieran. De camino al coche, su teléfono vibró. Adrian la llamaba. «Viola, tengo noticias», dijo entusiasmado. «He encontrado algo en los archivos del Departamento de Tierras. Resulta que Brandon Court trabajó allí de 2010 a 2014. Fue entonces cuando se produjo toda esa extraña manipulación de documentos». «¿Crees que utilizó su cargo para falsificar los documentos?», preguntó Viola. «Es muy probable», respondió Adrian. «Aún estoy reuniendo pruebas, pero ya tenemos pruebas suficientes para presentar una petición ante el tribunal para invalidar la transferencia de tierras a la ciudad. Esto, a su vez, podría dar lugar a una revisión de todas las transacciones posteriores con la tierra, incluida la compra de la casa por parte mía y de Nolan», dijo Viola. «Exacto», confirmó Adrian. «Mañana tendré listos los documentos. Cuanto antes empecemos el proceso, mejor». Viola le dio las gracias y sintió una extraña calma al terminar de hablar con él. Las cosas estaban saliendo mejor de lo que ella esperaba. Volviendo con Kira, le contó a su hermana la noticia. «Así que eso es lo que hay detrás de todo esto», dijo Kira pensativa. «La tierra de mi padre. De algún modo se enteraron y decidieron hacerse con ella». «Supongo», asintió Viola. «Pero no sabían que yo encontraría esos documentos». «O que tendrías la determinación suficiente para luchar», añadió Kyra. «Nolan siempre pensó que eras débil y sumisa. Ese fue su mayor error». Viola sonrió débilmente. Kira tenía razón. Nolan la había subestimado, igual que ella se había subestimado durante años. Esa noche, mientras Viola ayudaba a Liam con los deberes, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «¿Hola?», respondió con cautela. «¿Viola Tanner?». La voz del hombre parecía oficial. «Soy Howard Jenkins de la Oficina de Impuestos de Glen Rock. Hemos recibido un informe sobre posibles irregularidades en las cuentas de la tienda Tanner e Hijo. Como usted figura como cónyuge del propietario, me gustaría hacerle unas preguntas». Viola sintió que el corazón le latía más deprisa. «Sí, claro», respondió. «Pero debo advertirle que mi marido y yo estamos separados y que hace mucho tiempo que no me ocupo de los asuntos de la tienda». «Comprendo», dijo el inspector, «pero cualquier información puede ser útil. ¿Cuándo podría venir a nuestra oficina para una entrevista?». Quedaron en verse al día siguiente. Viola terminó la conversación sintiendo una mezcla de ansiedad y satisfacción. La rueda de la justicia había empezado realmente a moverse. No durmió bien por la noche.
Estaba tumbada en la habitación de invitados de Kyra, mirando al techo y pensando en lo rápido que había cambiado su vida. Hacía apenas una semana era una mujer casada, con casa propia y una vida establecida. Ahora yacía en la cama de otra persona, sin casa, sin marido, pero extrañamente se sentía más viva que nunca en muchos años. En la mañana del cuarto día, Viola se despertó con el timbre del teléfono. Adrián. «Pon las noticias», dijo él sin preámbulos. «El canal Glen Rock». Viola bajó rápidamente al salón y encendió la televisión. En la pantalla, la presentadora local estaba de pie delante de un edificio familiar, la oficina del Departamento de Tierras. Un escándalo en el Departamento de Tierras de Glen Rock. Según fuentes fiables, se ha iniciado una investigación sobre posibles escrituras fraudulentas. Se centra en el ex empleado del departamento Brandon Court, que supuestamente podría haber utilizado su posición oficial para falsificar documentos. La policía ya ha empezado a interrogar a testigos. Viola miraba el reportaje, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Todo estaba sucediendo mucho más rápido de lo que ella esperaba. «Adrián, ¿es este tu trabajo?», preguntó cuando terminó el informe. «No exactamente», respondió él. «Presenté una solicitud de comprobación de antecedentes, pero no esperaba una respuesta tan rápida. Al parecer, alguien del departamento sospechaba que algo iba mal desde hacía tiempo y solo estaba esperando un motivo para investigar». «¿Qué significa esto para nuestro caso?». «Significa que contamos con un apoyo inesperado», dijo Adrián con una nota de satisfacción en la voz. «Si se demuestra que Brandon Court falsificó documentos, nuestro argumento para invalidar el acuerdo será mucho más sólido». Viola le dio las gracias y se sentó en el sofá, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Los acontecimientos se desarrollaban con rapidez, como una avalancha desencadenada por un pequeño guijarro. Estaba a punto de subir cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Nolan. «¿Qué has hecho?». Su voz temblaba de rabia. «¿De qué estás hablando?», preguntó Viola con calma. «No finjas», gritó Nolan. «Hacienda viene a hacerme una auditoría, y ahora este escándalo con el padre de Sybil. Es obra tuya, lo sé». Viola guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad?», continuó él, fingiendo ser débil y sumisa mientras esperabas el momento de atacar. «Solo quiero justicia, Nolan», dijo Viola con calma. «Me echaste de mi casa, me despojaste de todo lo que tenía. ¿Qué esperabas? ¿Que desapareciera sin más? Estás arruinando mi vida». Podía oír la desesperación en su voz. «No, Nolan», dijo Viola con firmeza. «Arruinaste tu propia vida cuando decidiste traicionar al hombre que había estado a tu lado durante 15 años. Cuando pensaste que podías deshacerte de mí como si fuera un trasto». Hubo una larga pausa. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó por fin Nolan, y ya no había rabia en su voz, solo cansancio y miedo. «Quiero recuperar lo que es mío por derecho», contestó Viola. «Mi hogar, mi vida, mi confianza en mí misma». «No tienes ni idea de dónde te has metido», dijo Nolan amenazador. «Los Court tienen contactos. No van a dejar pasar esto así como así». «Deja que lo intenten», dijo Viola con calma. «Yo también tengo apoyo. Y, a diferencia de ti, yo actúo dentro de la ley». Terminó la conversación sintiéndose extrañamente tranquila. Nolan ya no la asustaba. Solo era un hombre asustado que empezaba a darse cuenta de que su plan se desmoronaba. Viola salió al porche de la casa de Kyra y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. Era el cuarto día de su nueva vida. 10 días después del inicio de la acción judicial, Viola estaba sentada en el despacho de Adrian Phelps, escuchando atentamente sus explicaciones. Sobre la mesa había una pila de documentos, los resultados provisionales de su lucha. «Hacienda ha terminado la auditoría inicial de la tienda de tu marido», dijo Adrian, golpeando los papeles con un bolígrafo.
Como esperábamos, han encontrado graves irregularidades. Ingresos no declarados, gastos ficticios, infravaloración de la base imponible. Viola asintió. No se alegró de la noticia, sino que se sintió aliviada de que por fin se supiera la verdad. Según el informe preliminar, a Nolan le habían facturado unos $75,000 en impuestos impagados de los últimos 3 años, más multas e intereses. «Eso es mucho dinero», dijo Viola en voz baja. No creía que las infracciones fueran tan graves. Por desgracia, lo son. Adrián se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Además, dada la naturaleza de las infracciones, la agencia tributaria ha remitido los materiales a la fiscalía. Es posible que se inicie un proceso penal. Viola sintió un nudo en la garganta. No quería llegar a ese extremo, solo quería recuperar lo que le pertenecía por derecho. ¿Había alguna forma de mitigar las consecuencias para él?, preguntó. «No quiero que Nolan acabe en la cárcel». Adrián la miró detenidamente. «A pesar de todo lo que ha hecho, ¿sigues preocupada por él?», se preguntó Viola. «¿Le preocupa? Después de toda la traición, la humillación, el dolor, no puedes borrar 15 años de tu vida por mucho que quieras», dijo al fin. «No quiero hacerle daño, solo quiero justicia». Adrián asintió comprensivo. Si Nolan admite plenamente su culpabilidad y paga todas las deudas y multas, existe la posibilidad de evitar el procesamiento, pero la cantidad es considerable y dudo que disponga de tanto dinero. ¿Y nuestro caso principal? ¿Sobre el terreno? Adrián sonrió por primera vez durante la reunión. Las noticias son mucho mejores aquí. El tribunal ha aceptado nuestra solicitud y ha programado una vista preliminar para la semana que viene. Pero ya desde ahora, dada la gravedad de los cargos y las pruebas que hemos aportado, el juez ha ordenado que se suspenda la propiedad de la casa por parte de Nolan hasta que termine el juicio. Viola sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que Nolan ya no puede disponer de la casa. No puede venderla, ni hipotecarla, ni alquilarla. De hecho, la casa está bajo embargo temporal. ¿Y qué pasa con Nolan y esta mujer? ¿Tendrán que mudarse? Sí, asintió Adrián. El alguacil ya debería haberles entregado un aviso. Tienen 72 horas para desalojar el lugar. Viola se recostó en su silla tratando de entender la situación. La rueda de la justicia que había puesto en marcha giraba ahora a una velocidad increíble, y las consecuencias eran aún más graves de lo que ella había previsto. «¿Cuándo podré volver a casa?», preguntó tras una pausa. «Nadie puede vivir allí todavía», explicó Adrián. «La casa estará sellada hasta el juicio final. Pero, dadas las pruebas que hemos reunido y las confesiones de algunos funcionarios del Departamento de Tierras, soy muy optimista sobre nuestras posibilidades. Es probable que el tribunal falle a su favor dentro de mes y medio». Viola asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había estado anhelando este momento, pero ahora que la victoria estaba cerca, no sentía ningún triunfo, solo un tranquilo alivio y una ligera tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Al salir del despacho de Adrián, Viola decidió pasear por el centro de Glen Rock. El día era claro y soleado, con una ligera brisa otoñal que agitaba las hojas amarillentas de los árboles. Caminaba despacio, saboreando el momento, cuando un mensaje de Kira llegó a su teléfono. «Pon las noticias. Es urgente». Viola entró en la cafetería más cercana, pidió una taza de té y abrió la aplicación de noticias de su teléfono. La noticia principal del día en Glen Rock era el escándalo en el Departamento de Tierras. En la pantalla aparecían rostros familiares. Brandon Court saliendo del edificio de la policía con la cabeza gacha, agentes judiciales en la puerta de la tienda Tanner, Ejijo, periodistas intentando conseguir un comentario de Nolan, que se tapaba la cara con la mano. «Un gran escándalo en Glen Rock sigue cobrando fuerza», dijo el locutor. Brandon Court, antiguo empleado del Departamento de Tierras,
Admitió haber falsificado las escrituras de varias parcelas, entre ellas un solar en Willow Street, donde ahora se levanta un edificio de apartamentos. Al mismo tiempo, el propietario de una tienda de comestibles local, Nolan Tanner, está acusado de un importante fraude fiscal. Según los informes, ambos casos podrían estar relacionados. Viola apagó el sonido, no quería seguir escuchando. No quería humillar públicamente a Nolan, pero se dio cuenta de que, en una ciudad pequeña, una noticia así se propagaría al instante. Mañana sería la comidilla de Glenrock. Sonó su teléfono. El número de Nolan. Viola se quedó mirando la pantalla unos segundos, pensando si debía contestar. Finalmente, pulsó el botón de recepción. «Hola». «Viola». La voz de Nolan sonaba ronca, como si llevara varias noches sin dormir. «¿Podemos vernos? Tenemos que hablar». Hizo una pausa, sopesando los pros y los contras. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Dónde y cuándo?» «Dentro de una hora en el parque junto al lago, en nuestro antiguo banco». «Allí estaré», respondió Viola brevemente y terminó la llamada. El parque junto al lago había sido su lugar favorito para pasear durante los primeros años de su matrimonio. Allí, en el banco con vistas al agua, se sentaban a menudo, soñando con el futuro, haciendo planes, compartiendo esperanzas. La última vez que habían estado allí juntos debía de hacer unos 5 años. Viola llegó exactamente a la hora acordada. Nolan ya estaba esperando, sentado en un banco y mirando el agua. Parecía demacrado, con ojeras y el pelo un poco más gris. «Gracias por venir», dijo mientras Viola se sentaba a su lado, manteniendo las distancias. Ella asintió en silencio, esperando a que él continuara. «Supongo que ya sabes lo de la sentencia y la reclamación de impuestos», empezó Nolan sin mirarla. «Sí», confirmó Viola. «Adrián me mantiene informada». Nolan sonrió con amargura. «Tu abogado ha sido muy eficaz, al igual que tú. Nunca pensé que fueras capaz de algo así». «¿Hacer qué, exactamente?», preguntó Viola con calma. «¿Luchar por la justicia? ¿Defender tus propios intereses? ¿O de no dejarte destruir?» Nolan se volvió finalmente hacia ella. «Nunca quise destruirte, Viola». «¿No querías?» Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Cómo llamarías a lo que hiciste? Me engañaste para que te cediera la casa y luego la tiraste a la calle como si fuera un trasto. Después de 15 años de matrimonio». Nolan apartó la mirada, incapaz de encontrar una respuesta. «Estoy confundido», dijo al fin. «Sybil llegó a mi vida en un momento en que me sentía fracasado, atrapado en la rutina, en una pequeña tienda, en una vida predecible. Ella me hizo sentir especial, importante. ¿Y por ese sentimiento decidiste traicionar al hombre que había estado a tu lado durante 15 años?» preguntó Viola en voz baja. «¿Quién te apoyó, creyó en ti, te amó?» Nolan bajó la cabeza. «Cometí un error, el mayor error de mi vida». Viola lo miró fijamente, intentando comprender sus sentimientos. ¿Ira? ¿Lástima? ¿Decepción? Un poco de todo. «¿Qué le ha pasado a Sybil?», preguntó. Nolan sonrió con tristeza. Se marchó. En cuanto empezaron los problemas con Hacienda y el juzgado, dijo que no había firmado para eso, que quería un hombre que le diera estabilidad, no problemas. ¿Así? No había regodeo en la voz de Viola, solo cansancio. ¿Y el amor? ¿La pasión? ¿Sentimientos especiales? Por lo visto duran mientras las cosas van bien, replicó Nolan con amargura. En cuanto las cosas se pusieron realmente difíciles, Sybil mostró su verdadera cara. Viola asintió. No sentía ninguna satisfacción por su sufrimiento, solo una extraña desolación. «¿Por qué querías que nos viéramos?», preguntó sin rodeos. Nolan respiró hondo. «Quería disculparme. Y para pedir ayuda». «¿Ayuda?», Viola enarcó las cejas. «Hacienda me ha facturado 75,000», dijo Nolan. «No tengo tanto dinero. La tienda está al borde de la quiebra y todas las cuentas están embargadas. Si no lo pago en un mes, me enfrento a cargos penales».
¿Y quieres que te dé ese dinero? Viola no podía creer su insolencia. No lo hice, la corrigió Nolan rápidamente. Lo pediste prestado. Venderé la tienda, buscaré trabajo y te lo devolveré todos los meses. Viola lo miró asombrada. Incluso ahora, acorralado, solo pensaba en sí mismo, en sus propios problemas. Nolan, dijo lentamente, me echaste de casa, me despojaste de todo lo que tenía, me hiciste empezar mi vida de cero. ¿Y ahora me pides ayuda? Sé que no tengo derecho, bajó la cabeza. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Viola se levantó del banco. Lo siento, pero no puedo ayudarte. No porque no quiera, es que no tengo tanto dinero. Todo lo que tengo está invertido en nuestra casa y nuestra vida, una vida que tú arruinaste. Se dio la vuelta para irse, pero Nolan la agarró del brazo. Por favor, Viola, podría perderlo todo. Mi libertad, mi futuro. Ella le soltó suavemente la mano. Ya has perdido todo lo que realmente importa, Nolan. Solo que aún no te has dado cuenta. Con esas palabras se alejó sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, Viola se sintió realmente libre, no solo de su matrimonio, sino de ilusiones, de falsas esperanzas, de fantasías de recuperarlo todo. 3 semanas después, Viola volvió a sentarse en el despacho de Adrian. Esta vez la sentencia estaba sobre la mesa, un grueso montón de papeles con sellos oficiales. Enhorabuena, dijo Adrián con una amplia sonrisa. El tribunal ha satisfecho plenamente nuestra reclamación. Se reconoce que la parcela se transfirió ilegalmente de la propiedad de tu padre, lo que significa que debería haber pasado a sus herederos, tú y Kaira. Viola respiró hondo, sintiendo el calor en su interior. ¿Y la casa? El tribunal reconoció que Nolan había actuado de mala fe al convencerte de que pusieras la casa a su nombre, a sabiendas de que había problemas con los títulos de propiedad, continuó Adrian. Teniendo en cuenta esto, y el hecho de que has contribuido a la hipoteca y al mantenimiento de la casa durante todo el matrimonio, el tribunal ordenó que se te devolviera el título de propiedad. ¿Toda la casa?, aclaró Viola. El 80%, aclaró Adrián. El 20% se lo queda Nolan, pero debe pagarte el valor en el plazo de 1 año. Si no puede, esa parte también pasará a ti. Viola asintió. Era justo. ¿Y Kira? Dijiste que la parcela debía pasar a las 2. Kira firmó una renuncia a su parte en tu favor, explicó Adrian. Dijo que le bastaba con saber que se había hecho justicia. Viola sonrió. Era tan propio de Kira, directa, pero generosa. ¿Cuándo puedo volver a la casa? Hoy mismo. Le entregó Adrian las llaves. El alguacil levantó el embargo hace 1 hora. La casa vuelve a ser tuya. Viola cogió las llaves, sintiendo su peso en la palma de la mano. Un símbolo de su victoria, de su fuerza, de su nuevo comienzo. Gracias, Adrian, dijo sinceramente. Sin ti nada habría sido posible. Lo hiciste todo tú solo, sacudió la cabeza. Solo ayudé con la parte legal. Toda la determinación, toda la fuerza, eres tú, Viola. Ella sonrió, reconociendo la justicia de sus palabras. Sí, había cambiado. Más fuerte, más segura. Había aprendido a luchar por sí misma. Cuando salió del despacho de Adrian, Viola no fue directamente a casa. Primero fue a un pequeño vivero a las afueras de la ciudad y compró 3 manzanos. Después fue a la ferretería a por herramientas de jardinería. Y solo entonces se dirigió a la casa que volvía a ser su hogar. Al acercarse al familiar edificio de 2 plantas, Viola se sintió extrañamente tranquila. Ni euforia ni triunfo, solo una sensación de acierto, como si todo hubiera encajado en su sitio. La casa parecía un poco descuidada. No habían cortado el césped, no habían limpiado las hojas y había basura amontonada en el porche. Huellas de la precipitada huida de Nolan y Sybil, que no parecían haberse preocupado mucho por el orden en los últimos días. Viola abrió la puerta y entró. El olor era extraño, una mezcla de perfume desconocido,
humo de cigarrillo y comida rápida. Había muebles nuevos en el salón, chillones y brillantes, que desentonaban por completo con el estilo general de la casa. Las paredes estaban cubiertas de carteles abstractos, en lugar de las fotos familiares y los cuadros que Viola había elegido antes. Caminó lentamente por las habitaciones, observando los cambios. La cocina estaba desordenada, con platos sucios amontonados en el fregadero. El dormitorio tenía una enorme cama redonda con techo de espejos, sin duda la elección de Sibyl. El cuarto de baño estaba lleno de maquillaje y productos para el cabello. Pero por debajo de todos estos cambios superficiales, la casa seguía siendo la misma. Las mismas paredes, las mismas ventanas, la misma estructura que tanto le gustaba a Viola. Todo lo demás podía arreglarse. Abrió las ventanas para que entrara aire fresco y empezó a formular un plan de acción. Primero, una limpieza a fondo, luego una sustitución gradual de los muebles y la decoración, devolviendo a la casa su antiguo aspecto acogedor. Llevaría tiempo, pero Viola no tenía prisa. Tenía toda la vida por delante. Salió al jardín y observó la parcela. El viejo manzano al que Nolan había prometido una vez construir una casita de juegos seguía en pie. Viola acarició la áspera corteza y sonrió ante sus pensamientos. Cogió sus herramientas de jardinería y empezó a preparar el terreno para plantar los nuevos árboles. 3 jóvenes manzanos, símbolo de su nuevo comienzo. No un sustituto de los viejos recuerdos, sino un añadido a ellos, una continuación de la historia. Mientras trabajaba en el jardín, Viola pensó en los últimos meses, en la traición, la lucha y la victoria. No sintió ningún regodeo por la caída de Nolan, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue, y gratitud por la lección que había aprendido. Por la tarde, después de plantar los árboles, Viola se sentó en el porche con una taza de té. El sol se ponía, coloreando el cielo con tonos dorados y rosados. De la casa vecina llegaban las risas de los niños y el sonido de la música. La vida continuaba a su alrededor y la suya también. Un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Sonó el teléfono. Kira. «¿Qué pasa, hermana?», preguntó ansiosa. «¿Qué se siente al volver a casa victoriosa?». Viola sonrió, mirando la puesta de sol. «Sabes, no me siento como una ganadora, más bien una superviviente, la que superó la tormenta y se mantuvo en pie». «Eso es la victoria, tonta», rió Kira. «La victoria más importante, sobre tus propios miedos y debilidades». Viola pensó en sus palabras. «Probablemente tengas razón. Antes me daba miedo quedarme sola, sin Nolan, sin mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que puedo arreglármela sola. No completamente sola», la corrigió Kyra. «Me tienes a mí, a Liam, a tus amigos». «Sí», convino Viola. «Y esa es otra lección que he aprendido de todo esto. Lo importante no es con quién vives bajo el mismo techo, sino quién está realmente a tu lado cuando te sientes mal». Hablaron un poco más y comentaron sus planes para el fin de semana. Kyra y Liam iban a venir de visita para ayudar con la limpieza y el arreglo de la casa. Cuando terminaron de hablar, Viola se quedó sentada en el porche durante un buen rato, observando cómo se iluminaban las primeras estrellas en el cielo. Pensó en el futuro, no en planes u objetivos concretos, sino en las posibilidades que se abrían ante ella. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre, libre para elegir su camino, libre para ser ella misma. Se encendieron las luces de la casa de enfrente y una anciana vecina, la señora Bennet, salió al porche. Al ver a Viola, la saludó con la mano. «Bienvenida, querida», gritó. «Me alegro de verte de nuevo en casa». Viola le devolvió el saludo, sintiéndose reconfortada por aquellas sencillas palabras. En casa. Sí, estaba de nuevo en casa. No en la casa que había compartido con Nolan, sino en su propia casa, la que ahora solo le pertenecía a ella. Cuando por fin oscureció, Viola regresó a la casa.
Aún quedaba mucho trabajo por hacer para que volviera a ser acogedora, pero eso podía esperar hasta mañana. Hoy le bastaba con estar aquí, sentir las paredes familiares a su alrededor, saber que este lugar volvía a pertenecerle. Se acostó en la habitación de invitados, ya que no quería usar el dormitorio hasta que hubiera cambiado los muebles. Mientras se dormía, Viola pensó en los 3 manzanos que había plantado hoy en el huerto. Crecerían lentamente, ganando fuerza año tras año hasta ser fuertes y fructíferos. Al igual que ella, su nueva vida acababa de empezar y tenía mucho tiempo por delante para crecer, cambiar y encontrar nuevas alegrías. Viola sonrió en la oscuridad y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida, y estaba preparada para ello.